Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Reyes Juárez, soy del grupo 7AM3 y el día de hoy expongo lo que sería el examen teórico correspondiente al primer parcial de la asignatura de interfaces y microcontroladores. Comenzamos con una breve explicación de lo que es el perceptrón multicapa. Bueno, es uno de los tipos de redes más comunes. Se basa en otra red más simple, llamada el perceptrón simple. Solo que en este caso el número de capas ocultas es mayor o igual a 1, a diferencia del perceptrón simple, que normalmente tenemos una capa de entrada y una capa de salida. ¿Okay? Es una red unidireccional, también conocida como feed forward, y la arquitectura típica es la siguiente. Y como podemos observar en la imagen, tenemos lo que sean las capas de entrada, tenemos n cantidad de entradas y también podemos tener una n cantidad de capas ocultas, y nuestra capa de salida, que es la que nos va a dar el resultado que deseamos. ¿Ok? Pero esto, ¿para qué lo ocupamos? Recordemos que cuando tenemos un perceptrón simple, lo único que tenemos es una sola forma, para darle solución a problemas lineales. ¿Qué son estos problemas lineales? Son estos problemas que únicamente se pueden separar con una línea recta de forma simple. Como podemos observar en este caso en la imagen, con una simple recta podemos separar estos dos grupos, o una compuerta en la cual, si deseamos separar este punto rojo de estos tres puntos blancos, una sola línea facilitaría su separación. Pero el perceptrón multicapa lo que nos va a ayudar es a darle solución a aquellos problemas que no son separables linealmente, como por ejemplo este o este, en el cual no existe una sola línea que podamos ocupar, tanto este como este. Y en el caso que nos compete al examen es una compuerta XOR. No hay forma posible de que con una sola línea separemos estos dos puntos, este punto con este punto, de estos dos puntos blancos. No hay forma. Entonces, justamente aquí es donde entra el perceptrón multicapa, en el cual nos va a dar la posibilidad de crear más capas y por consecuente mucho mayor número de líneas para poder separar lo que sería estos dos puntos de estos dos puntos blancos, y de igual forma. La tabla de la compuerta XOR lo que nos indica es lo siguiente: que únicamente cuando A y B son diferentes, en este caso cuando A vale 0 y B vale 1, nos va a dar un 1 a la salida. Cuando A es 1 y B es 0, nos va a dar 1 a la salida, pero cuando son iguales nos va a dar un 0. Cuando A y B valen 0, pues nos da 0, y cuando A y B valen 1 nos da 0 igual. Ese es el problema no es un problema que se pueda separar linealmente. Hay que aplicar una multicapa para poder crearlo. Bueno, ¿cómo aprende nuestro perceptrón? Es simple. Lo que se aprende mediante este método, que es el backpropagation o la retropropagación también conocida. Esto lo que hace es, de forma inicializar los pesos los pesos W y los umbrales iniciales de cada neurona. Y es muy común introducir valores aleatorios pequeños. Después, lo que hacemos es que cada patrón de conjunto de datos del entrenamiento, lo que pasa es obtener la respuesta de la red ante el patrón. Esta parte se consigue propagando la entrada hacia adelante, ya que es una red de tipo feed forward. Las salidas de una capa servirán como entrada de otras neuronas. Recordemos que nuestro valor de entrada, su salida pasará a la capa oculta 1, si es necesario a la capa oculta 2, y si necesario a la capa oculta 3, y así sucesivamente hasta llegar a la capa de salida. ¿Okay? Las capas de entrada sirven como entrada a las neuronas de la capa siguiente, procesándolas de acuerdo a la regla de propagación, y recordemos que son evaluadas en una función de activación. Nuestra función de activación en este caso pues es una función sigmoide, como lo pueden ver en la imagen. Después procede a calcular los errores asociados según la ecuación. Nosotros vamos a ocupar lo que sean los términos de delta error, errores de delta, como lo pueden ver en la imagen del lado derecho. Y después se calculan los incrementos parciales, sumando los sumatorios, una suma ponderada. Estos incrementos pueden depender de los errores que calculamos aquí arriba. ¿Okay? Después lo que hacemos es lo siguiente: calcular un incremento total o la suma para todos los patrones de los pesos y los umbrales según las expresiones en la ecuación. Estas son las ecuaciones de aquí, según los errores que tengamos aquí. Después se actualizan los pesos, se dan los nuevos pesos y los nuevos umbrales que generamos, y posteriormente se calcula el error. Y regresamos al paso 2,
si el error que queremos es mayor al deseado o es diferente al deseado. De esta forma pues aprende nuestro perceptrón. A continuación explicamos el diagrama de flujo. Empezamos con la explicación del diagrama de flujo. Recordemos que inicia el programa importamos las librerías necesarias que vamos a ocupar dentro del código. Después crearemos la función sigmoide y la función de la derivada sigmoide, que creo que es importante para los errores. Después creamos la clase multicapa y dentro de ella se van a iniciar los valores de entrada. Creamos lo que sea el vector de pesos de la capa de entrada y el vector de pesos de la capa oculta. Después definimos la función de la respuesta, que es la que nos importa, y entonces crearemos lo que sean las variables S1 y S2. Después definiremos la función de entrenamiento, el cual necesitaremos los valores self, los valores de entrada, los valores de salidas, el número de iteraciones máximo y el error necesario. Recordemos que el error aquí debería ser de 0.005. Y así dentro de un comando while inicializamos las siguientes variables. Aprendió un estado falso, las iteraciones como 0 y el promedio del error como 0. Continuamos con el while. Mientras el perceptrón no aprenda, se deberán realizar los siguientes cálculos: el cálculo de L0, el cálculo de L1, el cálculo de L2, el error, L2 delta, el error L1 con respecto a el error de L1 y L1 delta. Todas estas variables son explicadas dentro del código. Mientras while no prenda, seguirá sucediendo hasta que no se cumpla con el criterio de salida del while. Cuando sucede el criterio de salida, ahora sí será esta parte, el criterio de salida. El criterio de salida lo que nos dirá será que si el error será menor a 0.5, si el error es menor a 0.5, lo que nos imprimirá será el promedio y el número de iteraciones que ocupamos en ese momento. Después de todo eso, definimos el main o el programa principal del perceptrón, y en el cual pues declaran lo que son las salidas, las entradas y la función n. Recordemos que la entrada es como una tabla de verdad en la que tenemos 00, 01, 10, 11 y las salidas como una comporta XOR, en la cual cuando tanto A y B son diferentes nos da 1 y cuando son iguales nos da igual a 0. Después de todo eso nos imprimirá tanto la respuesta con respecto a la entrada, que será una respuesta sin entrenar, y después las respuestas entrenadas con respecto a las entradas y salidas. Después de todo eso el programa le daríamos fin. Y eso sería todo por parte del diagrama de flujo del programa. Iniciamos con la explicación del código. Empezamos con importando las librerías, la librería nonfi as np, la corremos. Después comenzamos con la siguiente función, la función sigmoide, que nos retornará lo que será así la función que ya hemos visto antes, 1 entre 1 más la exponencial de a la menos x, Todo esto en función de x, la función sigmoide, y a la derivada de la función sigmoide, que ocuparemos más adelante para el delta el error delta. De la misma forma nos retornará la siguiente fórmula evaluada respecto a x. Después continuamos con la clase del perceptrón, inicializando con la clase multicapa. Definimos lo que serán los valores self y entrada, que más adelante se proporcionarán, y empezamos con la regla de los valores, que será un vector de entrada. El vector entrada, lo que sean el par de datos iniciales que la capa inicial. Después ocupamos los vectores, después mandamos lo que será el vector W de la capa oculta, pero de la capa de entrada, y después el vector W pero ahora para las capas ocultas que se darán después. Después continuamos con la definición de la función respuesta con respecto a la función self y la función entrada, y ahora sí empezamos con una función de salida del perceptrón entre los pesos, entre los vectores W pesos y la entrada. Después lo que haremos será el producto de los vectores de entrada y de W de los pesos de la capa de entrada, que después serán evaluadas en la función sigmoide. Aquí nos damos cuenta, en esta función se realiza el producto de la entrada con respecto a los pesos de la entrada 1
con respecto a los pesos de la entrada, y todo eso se evalúa en la función sigmoide y le asignamos la variable S1. Hacemos lo mismo con S2, ¿ok? En el cual será ahora para los vectores de la salida con respecto a la capa oculta. Ahora, este será nuestra nueva salida, nuestra nueva entrada, por así decirlo, y ahora sí se evalúa el producto entre C1 por los valores de los pesos de la capa oculta, que es el que vemos acá atrás, y todo esto se realiza el producto con esta función y evaluamos en la función sigmoide y le asignamos S2. Y lo que esta función lo que nos regresará será la función de S2. Al ser cíclico y al ser dentro de las capas es lo que nos permitirá hacer el resultado entre capas. Después declaramos la función de entrenamiento, que será para la capa con respecto a self, entradas, salidas y las iteraciones, con un máximo de iteraciones de 10.000 y el error mínimo que necesitamos, que es 0.005. Aquí está la función que entrenará el preceptor multicapa y comenzamos primero definiendo que el aprendido será igual a falso, una expresión booleana, y después inicializamos con el número de esa parte será 0, la primera, la inicial, al igual que el promedio, el error promedio será igual a 0. Y ahora sí hablamos un bucle tipo while, que mientras el perceptrón no aprenda, esta variable L0 será asignada desde entrada, L1 será el producto entre L0 y los vectores pesos iniciales de la capa entrada, que será evaluada en la función sigmoide, y después L2 se tomarán los valores de L1 y se va a realizar el producto con respecto al vector peso de la capa oculta, y después se evaluará en la función sigmoide. Después calculamos el vector de error de salida con el real de la capa oculta. Acordémonos que más adelante en la función principal introduciremos los valores de la entrada, los valores reales que debería dar. Entonces será una resta del respecto a las salidas con respecto a lo que nos está dando L2. Este será el error. Después calculamos el delta de error de la capa oculta, lo que será una multiplicación entre L2R, que es el resultado que nos dará acá arriba, por la derivada de la función sigmoide respecto a L2, que es el que nos da acá arriba. Después calculamos el vector de error de la capa de entrada, que será un vector entre L2 delta, que es el que tenemos acá arriba, que sería el vector delta de error de la capa oculta, y el vector W, de la capa, el vector W peso de la capa de salida, ¿ok? Eso será transpuesto, no quiero decir la transpuesta, y este va a ser L1 el error. Después el delta error de la capa será multiplicando L2, L1 RR, que es el que ocupamos, que es el error de la capa, el error de la capa de entrada, con la derivada de la función sigmoide, ¿ok? Y aquí pasamos, es una multiplicación de L2R, que es el que tenemos acá arriba, por la derivada de la función sigmoide respecto a L1, que L1 lo calculamos acá arriba. Y este será el L1 delta. Y ahora sí, estos se actualizarán los siguientes datos con respecto de los nuevos pesos serán estos: el producto de L1 transpuesta por L2 delta y el producto de L0 transpuesta por L1 con 2 delta. Ok, y entonces cada vez que suceda esto, los aprendizajes serán 1. Recordemos que está en 0, entonces el siguiente será 1. Igual que el promedio será el promedio que se tendrá en esto será el promedio de L2R. Es el que tenemos acá, ¿no? Recordemos que necesitamos que siempre sea 0.005. ¿Ok? Y ahora vamos con el criterio de salida. Para romper el bucle es necesario poner un comando if. Entonces dentro del mismo ciclo while estará el comando if. El comando if lo que nos dará será lo siguiente: que siempre y cuando el promedio o las iteraciones sean respecto a lo que queremos, lo que será, si sucede esto, que el promedio o el error es de 0.005 o alcanzamos el máximo de iteraciones, que en este caso son 10.000, lo que pasará será lo siguiente: si el error o las iteraciones hacen que se entre en este ciclo if, imprimiremos las iteraciones que fueron necesarias hasta el momento para que el perceptor aprenda, y aparte imprimiremos el error por medio. Recordemos que este no debe ser mayor a 0.005. ¿Okay? Si sucede eso, automáticamente la variable aprendió pasará de falsa a verdadera, y con esto se romperá el bucle. Bueno, ahora sí, vamos a correrlo. Ahora sí,
dentro del perceptrón principal declaramos lo que serían las entradas. Recordemos que una comportador está compuesta de A y B, en el cual sería 00, 01, 10 y 11 de entrada, y nuestros valores de salida. Recordemos que en una compuerta XOR, cuando tanto A y B son diferentes, la salida será verdadera, y cuando son iguales será falsa, o nos daría un 0, ¿no? Bueno, ahora sí comenzamos. Declaramos n como la clase multicapa, perdón, la clase multicapa. Y ahora sí, primero imprimiremos lo que será la función respuesta, que será nuestra salida sin entrenar. Simplemente es lo que nos da, y lo que sea nos va a imprimir. Y después imprimiremos lo que será la función de entrenamiento, pero ahora respecto a la función de entrada con respecto a la salida. Recordemos que la función de entrenamiento ocupa tanto los valores de entrada como los valores de las salidas. En cambio, la función respuesta no nos ocupa los valores de entrada. Y ahora sí, iniciamos con y lo que nos imprimirá será la función de la respuesta con respecto a la entrada. Y si nos damos cuenta aquí, estos primeros 4 valores nos arrojan lo que sería la respuesta sin entrenar. Recordemos que éramos nuestra primera valores de entrada. Y entonces, ahora sí vamos a correr esto. Esperamos a que cargue. Y pues se está dando un valor de 0.05. Quiero ver si la capa, el perceptrón aprende y nos da un valor aún más pequeño. Recordemos que el máximo de iteraciones es de 100.000 iteraciones. Quiero ver si encuentra el resultado en un valor menor. Ahí está. Si nos damos cuenta, en la primera capa, en la respuesta de entrada, lo que nos da nuestros 4 valores, que sean todo lo contrario a lo que queremos, porque recordemos que aquí queremos que sea un 0, 1, 1, 0. Pero no es así, da 0.6, 0.6, 0.6, 0.6. Bueno, ahora sí, después cuando entrenamos al perceptrón, lo que nos da lo siguiente. Con 81.282 iteraciones, nos arroja un promedio de 0.00499 y números más, ¿no? Es menor a 0.005. ¿Okay? Entonces el primer resultado nos arroja 0.004, que sería muy cercano al 0 que necesitamos al principio. Después nos da 0.99, que recordemos que necesitamos que sería un 1, es el que necesitamos. Después el tercer resultado pues nos da igual 0.99, que es un valor muy cercano al 1 que queremos. Y después el siguiente resultado nos da 0.005, que es el valor igual a 0 que necesitamos. Recordemos que esta es salida 1, salida 0, 1, 2, 3. Entonces ya nos damos cuenta que con esta parte el perceptrón se aprendió y nos está dando los valores deseados. Eso sería todo y muchísimas gracias por la atención.